Gracias por seguir con nosotros. Como le anticipaba, como cada martes, es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador, el profesor Jorge Santa Cruz, también periodista. ¿Cómo está, profesor? Es un gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Ceci, muchísimas gracias. Muy bien. Espero que usted, que todos en el equipo y que su audiencia de igual forma. Muy contento, es un honor estar con usted. Ya sabe que también para nosotros es un gusto recibirlo, profesor. Viene con el tema la ONU estrechará aún más la libertad de expresión. Lo escuchamos, por favor. Es suyo el micrófono. Sí, Ceci, gracias. Es un tema que me parece crucial y que tocaré de manera paralela con el acuerdo al que se llegó por parte de la justicia de los Estados Unidos y el redactor en jefe fundador de Wikileaks, de Julian Assange. Ceci, por un lado, usted, su equipo, el canal lo han informado. Assange llegó a un acuerdo mediante el cual, a partir de declararse culpable de conspiración para publicar información confidencial, secretos militares de los Estados Unidos relacionados con las guerras en Irak y en Afganistán, podrá ya vivir libre. Estados Unidos lo acusaba de 18 cargos. Assange llegó a una negociación en la cual, al declararse culpable de uno, puede quedar en libertad. ¿Por qué? Porque la pena máxima a la que puede hacerse acreedor es de 62 meses, pero él ya estuvo 5 años detenido en el Reino Unido. El caso de Assange nos confronta con un tema que es crucial, Ceci. ¿Hasta dónde debe llegar la seguridad nacional en materia de información? ¿Y hasta dónde se comete un delito cuando se exponen de manera abierta abusos y corrupción por parte de una potencia invasora como lo fue Estados Unidos? Assange siempre ha dicho que pues él simplemente recibió filtraciones. Estados Unidos dice que puso en riesgo la seguridad de personas. Este es un dilema muy grande que, para colmo, se viene a complicar con lo que presentó ayer el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Él presentó los principios universales de la ONU para la integridad de la información. Según Antonio Guterres, el mundo debe responder a los daños causados por la propagación del odio y las mentiras en línea, al mismo tiempo que defiende con firmeza los derechos humanos. Ceci, por un lado, Assange está fuera porque se declaró culpable, ese fue el acuerdo, de conspiración para difundir secretos militares. Pero por el otro lado, la Organización de Naciones Unidas dice que el mundo debe responder a los daños causados por la propagación del odio y las mentiras en línea. A ver, ¿cómo se relaciona el caso de Assange con lo que presentó ayer Antonio Guterres? Muy simple. Lo que difundió Assange no fue a través de medios tradicionales, sino a través de Internet. Y lo que Antonio Guterres propone es que se castigue a quien cause daños por la propagación del odio y las mentiras en línea. ¿A dónde va su servidor en una primera conclusión? A que
el actual orden mundial tiene un casi absoluto control sobre los medios de comunicación establecidos. Donde no tiene todo ese control es en Internet. Entonces, ¿hacia qué apunta este paquete de principios de integridad de la información de Guterres, a juicio de su servidor? A que se apriete, a que se estreche, a que se agudice la censura en medios, en redes sociales. Él dice que se debe defender con firmeza cualquier derecho humano. Pero, Ceci, ¿qué ha pasado con, por ejemplo, los campus universitarios estadounidenses en donde han ocurrido manifestaciones de repudio al genocidio israelí cometido en Gaza? Que ha habido represión en contra de los estudiantes y de los profesores inconformes sobre pretexto de no incomodar la libertad de quienes piensan diferente, o sea, de los estudiantes, de los administrativos y de los profesores que simpatizan con Israel. Entonces, aquí vemos que la dulzura del lenguaje de Guterres encierra una manzana envenenada. Por otro lado, en un documento oficial de la ONU que se divulgó apenas este lunes y del cual su servidor tiene impreso, se dice que la información errónea, la desinformación, los discursos de odio y otros riesgos para el ecosistema de la información están alimentando conflictos, amenazando la democracia y los derechos humanos y socavando la salud pública y la acción por el clima. A ver, ¿cuándo una información es errónea? ¿Quién lo determinará? ¿La ONU? ¿Y que influirá la ONU en los gobiernos de los países a través de los tratados internacionales? Pero se catalogará a una información errónea porque evidenciará abusos de la ONU o de los países, de los gobiernos integrantes de esta organización. ¿Cuándo es desinformación? Cuando lo que se publica es cierto, pero va en contra del estado profundo, del establishment, de las élites que dominan al mundo. Estas cuestiones le parecen a su servidor fundamentales. La ONU condena los discursos de odio y ciertamente en las redes sociales abundan los discursos de odio, pero el señalar, por ejemplo, los abusos que se cometen como por parte de las fuerzas de defensa de Israel, el denunciarlas, lo que cometen en Gaza, es un discurso de odio. Ceci, la línea es muy delgada y con esto concluye su servidor. Mucho me temo que esto que acaba de dar a conocer apenas ayer Antonio Guterres esté en línea con el programa del Foro Económico Mundial de Davos para combatir lo que ellos llaman la desinformación, que no es otra cosa que evitar que se divulguen noticias que evidencien los abusos, en este caso no solo de gobiernos, sino de grandes corporaciones. Me parece que el hecho de que la ONU haya dado a conocer ayer estos principios universales para la integridad de la información, haciéndolos coincidir con la liberación de Assange y teniendo en cuenta que la ONU está en perfecta armonía y acuerdo con el Foro Económico Mundial de Davos,
anticipan lo que su servidor ya ha planteado aquí en su programa, que es la creación de una policía mundial del pensamiento. Espero no haber sonado catastrofista, Ceci. No, profesor, al contrario, tengo dos cuestionamientos. Uno, ¿qué puede hacer cada país, en particular el nuestro, para defender realmente la libertad de expresión, la libertad de prensa? Y por otro, me recuerda con todo esto que usted nos comentaba, lo que vivimos durante la pandemia, cuando algún medio de comunicación, algún científico, algún doctor iba en contra o tenía, pues bueno, algún planteamiento distinto a lo que se decía de manera oficial respecto a la enfermedad, respecto a las vacunas y los medicamentos, inmediatamente lo censuraban, lo hacían a un lado y demás, pues algo que era muy peligroso. Anteriormente, pues veíamos que realmente existía un poco más de apertura en estos temas, profesor. Ceci, sí, sé que tenemos pocos segundos. Número uno, ¿qué pueden hacer países como el nuestro? Obrar con transparencia, lo cual en nuestro país resulta sumamente complicado. Vemos cómo todo se reserva sobre pretexto de la seguridad nacional. Doy un caso. En la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se comprobó que el agua que se distribuía a buena parte de los vecinos está contaminada, pues se reservó toda la información por parte del gobierno de la Ciudad de México. Por el otro, Ceci, ¿qué se puede hacer? Pues deberían los países de tratar de tener medios alternativos que escaparan al control. Agradezco como siempre su colaboración, profesor. Le mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta emisión.